El aire en la capilla del Palacio de Montemayor era una losa de mármol y desprecio, frío como el corazón del hombre que esperaba en el altar. Sofía de la Vega avanzaba no como una novia, sino como un sacrificio envuelto en seda blanca, con el peso de la ruina de su padre sobre sus hombros frágiles, cada paso resonando como una condena inevitable. Sus ojos, antes llenos de la inocencia de los campos de su pequeño hogar, ahora reflejaban la sombría realidad de su destino, un matrimonio de conveniencia impuesto por la desesperación y una antigua deuda de honor. El duque Rafael de Montemayor, imponente y vestido de negro azabache, la miraba con una frialdad palpable, un ceño pétreo que prometía aislamiento en lugar de afecto. Ella no buscaba amor, pues el amor se había esfumado con su dote perdida, pero sí esperaba una mínima decencia, un gesto de humanidad que el duque se negaba a ofrecer, cimentando la primera grieta profunda en el alma de la joven. La ceremonia fue un gélido espectáculo de deber. Al pronunciar sus votos, el duque Rafael solo articuló las palabras exigidas por la ley, omitiendo cualquier término de cariño o promesa futura, tratando a Sofía más como una molesta adquisición que como su duquesa. Al deslizar el pesado anillo de cinete en su dedo, símbolo de una unión sin alma, sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. Él vio una belleza silvestre, pero también una amenaza a su paz, y un recordatorio de la traición que lo había herido en el pasado. Ella vio una fortaleza inexpugnable, pero también un alma atormentada, rodeada de muros tan altos como los de su propio palacio. Era un pacto amargo, una unión donde la obligación se vestía de matrimonio y el respeto era una divisa demasiado costosa para ser pagada. Sofía sintió el pinchazo de la humillación pública, la burla silenciosa de los pocos invitados y grabó en su memoria la certeza de que su única aliada en esa vida sería su propia astucia. Y aquí, en este momento crucial, donde la desesperación se encuentra con el orgullo inquebrantable. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Sofía enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada y humillada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica y emocional. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Al salir de la capilla, en lugar de una escolta nupcial, Sofía recibió la primera punzada de su nuevo exilio. El duque Rafael la hizo entrar en un carruaje separado y sombrío mientras él cabalgaba solo, marcando una distancia no solo física, sino social, ante los ojos curiosos de la alta sociedad de Sevilla. El viaje de regreso al Palacio de Montemayor, una vasta y fría edificación de piedra oscura, fue un calvario de introspección para Sofía, donde la luz de la esperanza se extinguía con cada kilómetro. Recordó las últimas palabras desesperadas de su padre, quien le había suplicado que buscara la protección del duque, el único hombre que podía desafiar al barón Matías Garcés. Ahora, en el silencio del carruaje, se preguntó si el precio de esa protección, su dignidad y su corazón, no era aún más alto que la ruina que intentaba evitar. El recibimiento en el palacio fue igual de desolador. Doña Inés, la administradora de la casa, una mujer con ojos de hielo y modales cortantes, esperaba a la duquesa con una reverencia más cercana a la burla que al respeto. En lugar de llevarla a los aposentos nupciales, Sofía fue asignada a una pequeña y espartana ala del palacio, un gesto claro de su irrelevancia en la vida del duque. La habitación, con sus cortinas pesadas y ausencia de flores, era una jaula de oro y piedra. Mientras el duque se retiraba a su estudio, sin siquiera dirigirle una palabra de buenas noches o de cortesía básica, Sofía se quitó el vestido de novia con manos temblorosas. En ese momento de soledad absoluta,
La inteligencia latente de Sofía, aquella que su padre había admirado al ver su habilidad con los números, comenzó a despertar bajo el dolor de la humillación. El duque Rafael, por su parte, se encerró en su estudio, ahogando su culpa en un vaso de coñac añejo. Su desdén no era un acto de pura maldad, sino una coraza forjada por el recuerdo lacerante de su prometida anterior, una mujer que había jugado con su honor y su fortuna. Ver a Sofía, tan vulnerable y tan dependiente de su protección, despertaba en él un profundo escepticismo sobre las mujeres y sus verdaderas intenciones. Sabía que su matrimonio con la hija del hombre que le había salvado la vida era una deuda de honor ineludible, un sacrificio necesario para asegurar que el barón Matías no destruyera a la familia de la Vega. Pero al mismo tiempo, no podía permitirse la debilidad de sentir algo por ella, por lo que su única defensa era la fría indiferencia. En las semanas siguientes, el palacio se convirtió en un desierto de silencios. Sofía pasaba sus días en la biblioteca leyendo los viejos libros de contabilidad del ducado, una tarea aburrida que la conectaba de alguna forma con la gestión de su padre y la mantenía ocupada. Se percató de que doña Inés era una figura de poder inusitado, que manejaba las finanzas y a la servidumbre con mano de hierro, y que su lealtad no residía en el duque, sino en un interés más oscuro. La duquesa intentó en una ocasión expresar su preocupación por una discrepancia en los libros de cuentas de la cosecha, un intento inocente de colaboración, mas fue recibida con una risa condescendiente por parte de doña Inés, quien le recordó su posición de duquesa por caridad, sin autoridad real sobre los asuntos del hogar. La primera confrontación entre Sofía y el duque, aunque breve, fue reveladora. Al verlo una tarde firmando documentos sin leerlos, ella, impulsada por su naciente sentido de la justicia y su instinto para los números, se atrevió a señalar una cláusula financiera peligrosa. El duque, sorprendido por su atrevimiento, la miró con una mezcla de ira y curiosidad. «Vuestra Excelencia está hipotecando tierras valiosas por un precio irrisorio», musitó ella, su voz temblándole por primera vez desde el matrimonio. Rafael, con un movimiento brusco, apartó el documento, su orgullo herido. La reprendió por inmiscuirse en asuntos que no entendía, pero, al quedarse solo, revisó la cláusula. Su corrección la humilló, pero su acción, silenciosa, confirmó a Sofía que su mente aguda era su única arma real. La duquesa entendió entonces el primer axioma de su nueva vida. La nobleza es un campo de batalla sutil, donde la falta de voz es la muerte silenciosa. El barón Matías, al mismo tiempo, continuaba enviando cartas amenazantes a través de su abogado, presionando por la devolución de Sofía y exponiendo a la sociedad su fuga y la consecuente humillación del duque, intensificando el conflicto. Este acoso constante, sumado a la indiferencia de su marido y la hostilidad de doña Inés, cimentó en el alma de Sofía una oscura determinación. Sobrevivir no sería suficiente. Ella debía encontrar una manera de convertir su debilidad en una fuerza inexpugnable, y la respuesta a su liberación no se encontraba en el amor del duque, sino en el secreto que su padre había guardado con su vida. La tensión alcanzó su punto álgido cuando una carta llegó con el sello negro, anunciando la repentina muerte del padre de Sofía, quien, según la misiva, había muerto de pesar por la vergüenza de la fuga de su hija. El golpe fue devastador. Sofía se derrumbó en la soledad de su habitación, no por la pérdida en sí, sino por la injusticia. El barón Matías había ganado la primera batalla, silenciando a su padre y mancillando su memoria. Entre las pocas pertenencias que le enviaron, encontró un pequeño cuaderno gastado, el diario de guerra de su padre, lleno de ecuaciones y mapas codificados.
un legado de honor y, sin ella saberlo aún, la llave hacia un poder inimaginable que cambiaría el curso de su destino y la pondría en una trayectoria de colisión con los enemigos del ducado. El luto por su padre se convirtió para Sofía en una capa protectora contra la crueldad del palacio, un velo oscuro bajo el cual su intelecto comenzó a trabajar sin descanso, analizando cada detalle de su nueva y solitaria existencia. La herencia simbólica de su padre, aquel cuaderno de guerra, se transformó en su única compañía, un cifrado de memorias militares y, para su sorpresa, cálculos matemáticos extraordinariamente detallados sobre topografía y rendimientos de suelo. Sofía, con su habilidad innata para la contabilidad, dedicó noches enteras a desentrañar los números, intuyendo que aquellos códigos no eran meras anotaciones de un veterano, sino la cartografía de una verdad oculta en las vastas y aparentemente pobres tierras del duque Rafael. Esta inmersión en los secretos de su padre la alejó del dolor superficial para enfocarla en la supervivencia estratégica, comprendiendo que el verdadero valor de su linaje no residía en el dinero, sino en el conocimiento guardado. Mientras Sofía navegaba por el laberinto de números, el duque Rafael, absorto en los deberes de la corona, sentía una creciente inquietud. La fría formalidad que mantenía con Sofía le costaba más de lo que admitía, pues su dignidad silenciosa, incluso bajo su desprecio, era una espina en su conciencia. Él, un hombre de honor rígido, sabía que su obligación de protegerla provenía de una deuda que databa de la guerra. El padre de Sofía había salvado su vida en una emboscada, un secreto que pesaba sobre Rafael como una armadura de plomo. Esta deuda de honor era la verdadera razón detrás del matrimonio de conveniencia, un intento de Rafael de redimir su silencio pasado y evitar que el barón Matías arruinara a la familia de la Vega. Sin embargo, su incapacidad para expresar esta verdad, debido a su trauma de traición anterior, lo condenaba a parecer un tirano frío, reforzando la distancia con su esposa. El barón Matías Garcés, entre tanto, creía que su victoria estaba asegurada. La muerte del padre de Sofía y su matrimonio sin amor con el duque eran los pasos iniciales de un plan más grande: desestabilizar la región, comprar tierras a precios irrisorios y ascender al marquesado. Matías, cuyo verdadero motor era una avaricia desmedida, se sentía invencible, jactándose de haber quebrado a un noble por medio del honor sin recurrir a la espada. Lo que nadie sabía, ni siquiera el duque, era que Matías estaba profundamente endeudado con una agiota de Madrid debido a su vicio secreto en juegos de cartas de alto riesgo. Esta vulnerabilidad secreta, un abismo financiero oculto tras su arrogancia de clase, era el talón de Aquiles que Sofía, sin saberlo, comenzaría a explotar indirectamente. Sofía, en su reclusión, descubrió en el cuaderno de su padre un mapa críptico, dibujado con la meticulosidad de un estratega militar, que la guiaba hacia un punto inexplorado en los límites del ducado de Montemayor. Comparando las coordenadas con los antiguos mapas del palacio, la duquesa confirmó su sospecha. El lugar se correspondía con un área que el duque había catalogado como tierra estéril e improductiva. Animada por la curiosidad y la necesidad de una distracción, se aventuró secretamente a caballo, vestida con ropa de montar simple para pasar inadvertida, y encontró una entrada oculta, disimulada por densas enredaderas. El aire en la abertura era fresco y mineral. Antes de continuar con esta increíble historia de Sofía de la Vega y del duque Rafael de Montemayor, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor
merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Lo que Sofía descubrió dentro de aquella caverna secreta la dejó sin aliento, con el corazón latiéndole como un tambor frenético contra sus costillas, mientras la humedad impregnaba el ambiente. La duquesa no había hallado una simple cueva, sino una veta mineral casi intacta, brillando bajo la débil luz de su linterna. Las rocas expuestas no eran comunes, estaban incrustadas de un color verde profundo, inconfundible y soberbio, la cristalina y opulenta esmeralda. Era una riqueza colosal, una mina secreta de esmeraldas, cuyo conocimiento su padre había guardado como un secreto de honor para proteger los intereses del duque o quizá para sí mismo ante la traición. El descubrimiento no solo era una fortuna, sino una liberación, un poder que la eximía de la dependencia y la humillación, un arma forjada por la tierra. En ese mismo tiempo, doña Inés, la administradora de la casa, sintió que su poder se consolidaba con la ausencia emocional del duque y la pasividad aparente de la duquesa. Aprovechando que Rafael había confiado ciegamente en ella durante años y que su mente estaba ocupada en el dolor de su pasado, doña Inés comenzó su juego de traición, manipulando los libros de contabilidad que Sofía había revisado y falsificando la firma de Rafael. La administradora inició un desfalco sistemático y sofisticado, desviando los fondos de las ventas de cosechas hacia cuentas secretas, en colusión con el barón Matías, quien le había prometido una parte de las tierras del duque una vez que cayera en la ruina. La duquesa, al notar la ausencia de los documentos originales en la biblioteca, intentó confrontar a doña Inés con una pregunta velada, siendo inmediatamente ridiculizada por su falta de experiencia en el manejo de grandes patrimonios. La tensión alcanzó un punto crítico cuando el duque Rafael recibió una orden urgente de la corona para un servicio de 3 años en el extranjero, lejos de su propiedad y de la capital, una misión diplomática peligrosa. Este anuncio, aunque temido, fue recibido por Sofía con una mezcla de pánico y oportunidad. El duque la trató como un objeto a ser guardado, dando instrucciones a doña Inés sobre su manutención y aislamiento, sin una despedida personal o afectuosa, tan solo un frío apretón de manos que la congeló por dentro. Su partida dejó a Sofía completamente a merced de doña Inés y de la inminente bancarrota que la administradora estaba orquestando. En la noche de la partida del duque, la soledad era tan profunda que Sofía sintió que el palacio la engullía viva, volviéndola parte de sus frías paredes de piedra. Fue entonces cuando recibió una última y cruel carta del barón Matías, donde éste se jactaba de su éxito en forzar la ruina de su padre. Este acto de crueldad fue el catalizador final. Sofía, mirando el retrato de su padre y sintiendo el peso de la injusticia social que permitía a hombres como Matías destruir a los vulnerables, sintió una furia helada. No lloró. En cambio, una determinación férrea se apoderó de su espíritu. Juró que el varón pagaría, pero su venganza no sería de sangre, sino de poder económico y justicia social, un legado que nadie podría arrebatarle.
Sofía tomó entonces el cuaderno de su padre, rasgó las páginas que sólo contenían lamentaciones y conservó únicamente el mapa de la mina de esmeraldas. Vestida con harapos y sin llamar la atención de la servidumbre, se dirigió nuevamente a la mina. Su primera acción como dueña de su destino fue descender a la oscuridad, sintiendo la tierra fría bajo sus manos, jurando que esta fortuna oculta no se usaría para la huida o el enriquecimiento personal, sino para construir una red de justicia y una fortaleza inexpugnable. A partir de ese momento, la duquesa Sofía de Montemayor se transformó en la empresaria anónima, la reina de las Esmeraldas, lista para ejecutar su venganza sofisticada. El exilio y la soledad de los siguientes 3 años se convirtieron en la fragua de su transformación. Sofía, con la ayuda de un viejo y leal capataz que había servido a su padre, comenzó a extraer las esmeraldas en secreto, vendiéndolas en el mercado negro europeo bajo el seudónimo de la Reina de las Esmeraldas. Utilizando su inteligencia matemática, ella manejó las cuentas con una precisión impecable, camuflando las transacciones y construyendo una fortuna que excedía con creces el patrimonio del duque. Su primera inversión, y la más simbólica, fue en la villa rural de 1900 Montemayor, el pueblo del ducado que se moría de hambre y desesperación por la mala administración. Sofía, bajo su disfraz de benefactora anónima, compró un barco mercante para exportar las gemas, una osadía increíble para una mujer de su época. La fortuna que amasó no se quedó en las arcas personales. Sofía invirtió cada centavo en la reforma social de la provincia, construyendo una clínica de salud, un sistema de irrigación y escuelas para los hijos de los campesinos, creando un legado de gratitud y lealtad entre la gente humilde. Este trabajo no solo era un acto de justicia, sino también una prueba de que su fuerza no se basaba en el título, sino en su carácter y empatía genuina. Mientras la reina de las Esmeraldas florecía en las sombras, el duque Rafael de Montemayor cumplía su servicio a la corona en lejanas tierras, batallando con la melancolía y el peso de su pasado. Aunque su mente estaba en la guerra, un pensamiento recurrente lo asaltaba: el rostro de Sofía, marcado por la dignidad herida. Las cartas que recibía de doña Inés eran tranquilizadoras, ocultando el desfalco y la decadencia financiera, asegurándole que todo estaba en orden. Sin embargo, Rafael, que poseía un fuerte sentido de la justicia, aunque mal encauzado, sentía una punzada de culpa por haberla dejado sola. Este sentimiento era una grieta en su armadura, el primer indicio de que su corazón, aunque cubierto de cicatrices, aún era capaz de un profundo sentido del deber que, poco a poco, transformaba en respeto silencioso por la mujer que había despreciado. El barón Matías, sin saber que su destino estaba siendo tejido por las manos de la duquesa que humilló, se acercó a doña Inés, exigiendo más fondos del ducado para saldar sus deudas secretas con el agiota de Madrid. La administradora, ahora profundamente involucrada en el fraude, aceleró el desfalco, firmando documentos forjados que comprometían las tierras del duque. En un giro irónico y cruel, el barón intentó usar los rumores de la duquesa perdida para desacreditar al duque ante la corte, sin sospechar que el misterioso benefactor anónimo que estaba reformando la provincia y ganando el corazón del pueblo era la misma mujer que él creía haber reducido a cenizas. Los 3 años de ausencia del duque transformaron el ducado en un tablero de ajedrez, donde Sofía, la pieza inicialmente despreciada, movía los hilos con una precisión invisible, forjando su imperio desde la oscuridad y el silencio de la mina. Hedor a tierra húmeda y el brillo opaco de las esmeraldas se convirtieron en el símbolo de su libertad, un contrapunto crudo a los salones perfumados
y las mentiras. Mientras trabajaba con el capataz en la mina, Sofía encontró un antiguo mapa de impuestos en las pertenencias de su padre, un documento que revelaba la vulnerabilidad financiera del duque. Sus consejeros, y especialmente doña Inés, habían estado manipulando los registros durante años, llevando la fortuna de Montemayor a la inminente bancarrota a través de gestiones negligentes y acuerdos leoninos que Rafael había firmado sin leer, confiando ciegamente en quienes lo rodeaban. La duquesa, ahora la reina de las Esmeraldas, sintió una mezcla de justificada ira y una extraña responsabilidad. Si la ruina del duque se consumaba, el barón Matías no solo tomaría las propiedades, sino que desmantelaría las reformas sociales que ella había construido para la gente de la villa. Su venganza, comprendió Sofía, no podía ser personal, debía ser estructural. Su objetivo ya no era solo humillar al barón, sino salvar el ducado de la corrupción interna que lo carcomía. Esta misión la forzó a una doble vida extenuante. De día, la solitaria duquesa confinada; de noche, la estratega sin rostro que movía capitales por el Mediterráneo, siempre con una calculadora en la mano y la imagen de su padre y de los niños pobres de la villa grabada en su corazón. El barón Matías Garcés, ignorante de la amenaza Esmeralda, redobló su ofensiva. Utilizando a doña Inés como su principal peón, el barón orquestó un préstamo fraudulento con el banco, hipotecando varias propiedades valiosas del ducado. El pretexto fue una supuesta urgencia por reparar unas infraestructuras que nunca existieron. Doña Inés, ciega por la promesa de poder y sin la capacidad matemática de Sofía para discernir la complejidad del fraude, accedió a firmar, empujando al duque un paso más cerca de la insolvencia total. Este acto de traición, perpetrado en el mismo escritorio donde Rafael había despachado fríamente a Sofía, marcó el punto de no retorno en la caída financiera de Montemayor. En la villa, la presencia de la benefactora anónima se había convertido en una leyenda. Los campesinos, antes desesperados y resignados a la hambruna, ahora tenían una clínica y una escuela financiada por el Milagro Verde, como llamaban a la fuente de dinero que había transformado su comunidad. Sofía, con una discreción admirable, se hacía pasar por una modista de la capital en sus visitas a la villa, monitoreando las obras y hablando directamente con la gente, ganando una lealtad profunda y auténtica. Esta conexión con el pueblo contrastaba cruelmente con la frialdad del palacio, donde doña Inés y los sirvientes, aún alineados con la antigua jerarquía de desprecio, la consideraban una sombra inútil. Hubo un momento de quiebre absoluto. Sofía, al visitar la clínica de la villa, fue testigo de cómo una madre joven perdía a su hijo pequeño debido a una fiebre. La impotencia y el dolor genuino de la escena le recordaron la fragilidad de la vida bajo la opresión de la pobreza. Regresó al palacio en un estado de trance, sosteniendo el pingente de esmeralda que había extraído ella misma. Fue entonces que supo que el juego de venganza debía cesar para dar paso al juego de la justicia. La fortuna no sería una llave para su libertad personal, sería el cimiento de un legado social que nadie podría arrebatarle. Esa noche, en un acto catártico y definitivo, Sofía quemó las últimas cartas de su padre que contenían lamentaciones, liberándose del peso de la víctima. Miró al cielo estrellado de Andalucía, con la luna iluminando débilmente el interior de su austera habitación. La duquesa se puso de pie, su figura enjuta proyectando una sombra de poder inesperado en la pared de piedra. No más seré la duquesa de Montemayor, una sombra sin voz, declaró en un susurro firme. Seré la maestra de mi destino, y mi riqueza pagará la deuda de justicia de este ducado. Recogió el mapa, se puso ropas de sierva y, por última vez, descendió a la mina, no para huir, sino para forjar su escudo.
Este fue su punto de virada. El barón Matías, sintiéndose presionado por el agiota que había llegado a Madrid y el plazo de pago, intensificó sus esfuerzos por desacreditar al duque. En un baile en la capital, Matías difundió rumores maliciosos sobre la vida disipada del duque en el extranjero y la extraña desaparición de la duquesa, alegando que Rafael era incapaz de gestionar sus tierras. La alta sociedad, siempre sedienta de escándalos, comenzó a dudar de la solidez de Montemayor, acelerando la espiral de desconfianza financiera que Matías había orquestado, convencido de que pronto podría adquirir las tierras del ducado a precio de ganga. La primera acción directa y audaz de Sofía como reina de las Esmeraldas fue comprar secretamente la hipoteca del préstamo fraudulento que doña Inés había firmado con el banco, utilizando un complejo sistema de empresas fantasmas en el extranjero. Sofía se convirtió, sin que nadie lo supiera, en la principal acreedora del ducado de Montemayor. Este movimiento maestro no solo la protegía de cualquier intento de confiscación por parte del barón Matías, sino que también le daba el derecho legal de exponer el fraude de doña Inés en el momento oportuno. Había convertido un acto de traición en la palanca de su propia victoria. Este es el momento más oscuro de Sofía. La traición la ha llevado al límite, al punto de tener que salvar a su propio opresor para salvar a los inocentes. Pero aquí es donde comienza su verdadera transformación, donde el dolor se convierte en poder. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder y su inteligencia en la mayor de sus fortunas, presiona a ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Sofía? ¿Perdonarías la humillación inicial o lucharías hasta el final con la verdad como única arma? El barón Matías Garcés, envalentonado por la aparente debilidad del duque y su inminente regreso, organizó un gran banquete en la capital para celebrar su supuesto ascenso social, invitando a la duquesa en nombre de la reconciliación. En realidad, un intento público de exhibir el fracaso de Rafael en proteger a su esposa. Sofía, que ya había planeado su regreso triunfal, recibió la invitación con una sonrisa fría. El varón había elegido el lugar y la hora de su propia caída, y la duquesa, con su anillo de esmeralda brillando, aceptó la invitación en un mensaje críptico que prometía una sorpresa inolvidable para todos los presentes. La espera del duque se sentía como la pausa antes del trueno. Sofía repasaba mentalmente los complejos detalles de su red de empresas y la evidencia contra doña Inés, sintiendo la adrenalina del poder que había forjado. Ya no era la ingenua que había huido de un matrimonio, era una estratega que había construido un imperio sobre la avaricia de sus enemigos. El palacio, que antes era una prisión, ahora se sentía como el cuartel general desde donde su victoria final estaba a punto de ser lanzada. La duquesa preparó meticulosamente su vestuario para el encuentro con su marido. No usaría el blanco de la inocencia perdida ni el negro del luto. Escogió un vestido de terciopelo de un intenso color esmeralda, reflejando su nueva identidad. Su objetivo era ser un espejo para el duque, mostrarle el poder que él había ignorado y la riqueza que él estaba a punto de perder. Su figura, antes vulnerable, ahora estaba marcada por una confianza serena, el resultado de 3 años de lucha silenciosa y autoconstrucción. La llegada del duque fue anunciada por una salva de cañones. Sofía, con una calma que desmentía la vorágine en su interior, se dirigió al gran salón. Su corazón latía con la anticipación del confrontamiento, pero su mente estaba clara y fría. El hombre que había llegado no era solo su marido. Era el noble que había fallado a su ducado y a su honor al despreciar la dignidad de la mujer que, irónicamente,
se convirtió en su única salvadora. El duque Rafael de Montemayor llegó a un palacio que sentía extrañamente desordenado, a pesar de los esfuerzos de doña Inés por ocultar el caos financiero. Su primer acto fue revisar los documentos en su estudio, donde encontró el cuaderno de Sofía. Aunque inicialmente lo descartó, la curiosidad lo obligó a echar un segundo vistazo a los cálculos. Fue entonces que los patrones de números fraudulentos salieron a la luz. Rafael sintió un escalofrío. El ducado estaba al borde de la quiebra y doña Inés era una traidora. ¿Pero quién había hecho esos cálculos? Rafael, furioso por la traición, buscó a doña Inés. Su rostro, generalmente impenetrable, estaba marcado por una rabia contenida. La administradora, acorralada, intentó culpar al difunto padre de Sofía y a la propia duquesa. Pero Rafael, al recordar el breve momento en que Sofía había señalado la cláusula financiera peligrosa años atrás, sintió que la verdad se le escapaba. El duque se vio forzado a confrontar el hecho de que había confiado en la persona equivocada y que la mujer que había despreciado por considerarla débil tal vez poseía la inteligencia que él había ignorado por su orgullo. El regreso del duque Rafael no fue el reencuentro esperado, sino una confrontación silenciosa que resonó con la fuerza de un rayo, pues él regresó no solo con el peso de su deber, sino con la humillante verdad del desfalco de doña Inés grabada en su mente. Al ver a Sofía, ataviada en el simbólico vestido esmeralda que parecía reflejar una nueva y misteriosa riqueza, la vio no como la refugiada que había dejado, sino como una dama de formidable presencia cuya serenidad solo intensificaba el misterio. Su orgullo masculino luchaba contra la evidencia de su propia ceguera. Él se había centrado tanto en el fantasma de la traición pasada que había ignorado la traición real que se gestaba bajo su propio techo y la inteligencia silenciosa de su esposa. El primer encuentro en el gran salón fue un duelo de miradas, cargado de 3 años de silencios y suposiciones equivocadas. El duque, intentando recuperar el control, la recibió con una formalidad excesiva, preguntándole con un tono autoritario sobre su bienestar y su manejo del hogar. Sofía, sin embargo, respondió con una franqueza calculada y una voz firme que cortaba el aire. Ella evadió las preguntas sobre el hogar, que era un caos, y se enfocó en el éxito de las reformas en la villa, un tema que sabía que lo afectaba profundamente, sembrando la duda sobre quién o qué estaba detrás de esa prosperidad inesperada. Rafael, con la mente fija en el fraude, la llevó a su estudio. La acusación fue sutil, pero clara. Le mostró el cuaderno con los cálculos que evidenciaban el desfalco y le preguntó directamente quién había descifrado tal maraña de mentiras. El duque esperaba que ella, asustada, confesara haber encontrado los documentos por casualidad. En cambio, Sofía lo miró con el brillo de las esmeraldas en sus ojos y sin inmutarse asumió la autoría. «Fui yo, vuestra excelencia», declaró, su voz teñida de un respeto que ya no era sumisión, sino la cortesía de un igual. Y si ha visto esos números, habrá notado que el ducado está al borde de la quiebra, no por casualidad, sino por la traición que usted eligió ignorar. La revelación de la inteligencia contable de Sofía golpeó el orgullo del duque con más fuerza que cualquier espada. Su incredulidad se transformó rápidamente en ira herida. ¿Y cómo es que usted, duquesa, con su pasado de fuga y su aislamiento, posee tal conocimiento financiero?, preguntó él, su voz baja y peligrosa, su desconfianza proyectándose sobre ella. Fue un momento crucial. El duque la acusaba implícitamente de participar en la conspiración, o peor aún, de ser la conspiradora. Sofía sintió el pinchazo de la injusticia, pero utilizó su dolor como combustible para su confrontación definitiva.
sacando un as que él no esperaba. Sofía no solo reveló la verdad del desfalco, sino que procedió a exponer su conocimiento sobre el origen de la inestabilidad. Ella le mostró, con una precisión asombrosa, cómo doña Inés y el barón Matías Garcés habían manipulado los libros y forjado su firma. Lo que Sofía no reveló aún era su conexión directa con el barón como la reina de las esmeraldas. Ella quería que el duque llegara a esa conclusión por sí mismo, forzándolo a una rendición de orgullo. El duque Rafael, por primera vez en años, se sintió vulnerable, su poder desmoronándose ante los ojos de la mujer que había jurado proteger, pero a quien había deshonrado. Sofía también introdujo la tercera verdad que le había pesado en la conciencia a Rafael, su acción pasada. Ella recordó sutilmente el incidente de años atrás, cuando el barón Matías había difamado públicamente a su padre y a su familia, y el duque, presente en 1900, ese momento, había guardado silencio para proteger su propio nombre y reputación. Usted toleró la injusticia de Matías contra mi familia una vez, Vuestra Excelencia, dijo Sofía, con una calma punzante, y su silencio permitió que él creciera lo suficiente para atacar ahora su propio legado. Yo no toleraré más silencios. La mención de su silencio pasado fue el golpe de gracia. El duque sintió la verdad de sus palabras como un veneno lento, un recordatorio de que su rigidez moral había sido, en realidad, una cobardía calculada. Reconoció, sin palabras, la lealtad que su esposa le había mostrado al salvar su patrimonio, incluso después de su trato cruel. En un acto de rendición, el duque se apartó de la mesa, su rostro sombrío, y por primera vez hubo un atisbo de humildad en su mirada. Era un hombre poderoso que acababa de descubrir que el verdadero poder de su esposa era el que había salvado su legado de la ruina. ¿Viste ese giro? La verdad que Sofía acaba de revelar lo cambia todo. Entre la duquesa y el duque Rafael, él la creía una esposa sumisa, y ella se revela como su única salvadora financiera. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo y no te pierdas el clímax. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Rafael merece una segunda oportunidad después de haberla humillado? La tensión se transformó en una parcería incipiente, aunque tensa. El duque se vio forzado a depender de la única persona que entendía el caos financiero, la misma mujer a la que había confinado. Le pidió con una voz apenas audible que lo ayudara a desenmascarar a doña Inés y al barón Matías. Sofía aceptó la alianza, pero estableció sus términos con claridad. No actuaría como su subordinada, sino como su socia, exigiendo acceso total a las finanzas y el reconocimiento de su autoridad para implementar cambios estructurales. La duquesa había pasado de ser una posesión a ser una par de pleno derecho. La primera acción conjunta fue la confrontación con doña Inés. El duque, con Sofía a su lado, llamó a la administradora. La escena fue dramática. Inés, con su arrogancia intacta, intentó culpar a Sofía, pero el duque, respaldado por las pruebas irrefutables de su esposa, presentó los documentos fraudulentos. Sofía, con una frialdad matemática, explicó el sistema de desfalco. Doña Inés se desmoronó, su poder evaporándose, y el duque la despidió y la confinó a la espera de un proceso legal, restaurando públicamente, aunque implícitamente, la autoridad de Sofía en el ducado. El duque y Sofía pasaron las siguientes noches trabajando juntos, inmersos en los libros de contabilidad, revelando las capas de corrupción. La proximidad forzada comenzó a erosionar la frialdad de Rafael. Él admiraba la brillantez y la
Disciplina de Sofía, la forma en que su mente funcionaba, encontrando patrones en el caos. Ella, a su vez, veía en él no al tirano frío, sino al hombre atormentado por su sentido del deber, un noble que, debajo de su orgullo, ansiaba hacer lo correcto. La distancia física se acortaba, y los gestos, como el duque sirviendo a Sofía una taza de té, hablaban de un respeto que nunca antes había existido. En una de esas noches, el duque encontró un mapa más detallado en el cuaderno de Sofía, un plano de una veta mineral. La curiosidad lo llevó a preguntar por la geología de esa zona que él creía estéril. Sofía desvió la conversación con maestría, pero el duque quedó con la semilla de la duda. Él no conectó el mapa con la reina de las Esmeraldas, pero entendió que su esposa guardaba secretos, no para dañarlo, sino para protegerse y quizás para proteger al ducado. El barón Matías, sintiendo la presión de su deuda con el agiota de Madrid, hizo un movimiento desesperado. Envió un mensaje al duque alegando tener pruebas de la complicidad de Sofía en el desfalco, amenazando con revelar la verdadera duquesa en un gran banquete de caridad que Matías había organizado. Este fue el momento que Sofía había estado esperando. El barón había convocado la arena para su propia caída, sin saber que el agiota de Madrid ya estaba en el bolsillo de la reina de las Esmeraldas. La tensión romántica alcanzó un punto alto cuando el duque y Sofía se encontraron en el pasillo, ambos agotados por las largas noches de trabajo. La vulnerabilidad de Rafael, su rostro marcado por la fatiga y el reconocimiento de su error, era un imán. Él se acercó, no como su marido, sino como un hombre que veía a su igual. Le agradeció por su inteligencia, su voz cargada de una emoción que nunca antes le había mostrado. El aire se cargó de electricidad. Él extendió la mano para tocar su rostro, un gesto de intimidad y respeto. El casi beso fue interrumpido por la llegada de un sirviente con el plan de ataque del barón. El duque se retiró, no por desinterés, sino por su rígido sentido del deber y la conciencia de que su honor no estaba resuelto. Sin embargo, el momento fue definitorio. Ambos sabían que la barrera de indiferencia había caído. Lo que quedaba era la necesidad de resolver el conflicto externo antes de abordar la revolución interna de sus corazones, una batalla más delicada que la de las finanzas. Sofía y el duque trazaron el plan para el banquete. El objetivo no era solo exponer el fraude, sino humillar a Matías de forma pública e irrevocable, quitándole su única arma, el prestigio. El duque, aprendiendo de su esposa, decidió que la venganza más dulce era la justicia elegante. Su rol sería atraer al barón a un rincón, mientras Sofía, actuando como la reina de las Esmeraldas a través de un intermediario, orquestaba la aparición del agiota de Madrid. En la planificación, el duque compartió con Sofía su trauma por la traición de su prometida anterior, explicando por qué había levantado muros tan altos. La vulnerabilidad de Rafael fue la llave que abrió el corazón de Sofía, permitiéndole ver el alma herida debajo de la armadura. Ella, por primera vez, no solo lo respetó por su posición, sino que sintió empatía por su dolor, transformando su inicial desdén en una profunda comprensión. La duquesa preparó un documento legal clave, usando la fortuna de las Esmeraldas. Este documento le permitía comprar las deudas y las hipotecas del barón Matías, transfiriendo todas sus propiedades a una fundación de caridad. Era un golpe maestro que no solo lo arruinaba, sino que garantizaba que su caída beneficiaría directamente a la comunidad, cumpliendo su promesa de justicia social. Ella estaba lista para revelar su identidad oculta, para salvar al ducado y condenar al barón. El duque, al observar la inteligencia y la ética de Sofía, sintió que su alma comenzaba a sanar. Su trauma de traición
no desapareció, pero Sofía le había demostrado que la verdadera lealtad, honor se encuentran en las acciones, no en las promesas vacías. Él comenzó a verla no como una responsabilidad, sino como una socia formidable, la luz que podía salvarlo de la oscuridad que lo había consumido. La noche del banquete llegó. El duque y Sofía llegaron juntos, su presencia combinada, exudando un poder tranquilo que desató cuchicheos. La duquesa vestía el mismo tono esmeralda, con el anillo de la mina brillando en su mano, un faro de su poder secreto. El barón Matías, ansioso, arrogante, se acercó a ellos, listo para su ataque. Él no sabía que la alfombra bajo sus pies era, de hecho, la boca de un abismo que Sofía había abierto para él. Sofía, en un momento de tensión, le entregó al duque un pequeño sobre. Dentro había un mapa y una carta concisa. Cuando la noche termine, vuestra excelencia, abra esto. Encontrará la verdadera fuente de mi fuerza y la única llave para la solvencia total de Montemayor, pero debe aceptarla con el corazón abierto, sin orgullo. Era la revelación del secreto de la mina, un acto de fe y una prueba final de su total lealtad. El barón Matías Garcés, sintiendo la presión de su deuda con el agiota de Madrid, hizo un movimiento desesperado. Envió un mensaje al duque, alegando tener pruebas de la complicidad de Sofía en el desfalco, amenazando con revelar la verdadera duquesa en un gran banquete de caridad que Matías había organizado. Este fue el momento que Sofía había estado esperando. El barón había convocado la arena para su propia caída, sin saber que el agiota de Madrid ya estaba en el bolsillo de la reina de las Esmeraldas. El gran salón del banquete de caridad brillaba con la falsa opulencia que el barón Matías Garcés había orquestado para enmascarar su desesperación financiera. El ambiente era una mezcla tensa de perfumes caros y chismes susurrados, y todos los ojos estaban puestos en el barón y en la recién llegada pareja ducal. Rafael y Sofía, unidos por su plan y por la inminente confrontación, se movían con una sincronía que solo la confianza y el respeto recién adquirido podían otorgar. El duque, al observar la calma de Sofía, sentía que su pasado de traición se desvanecía, reemplazado por la convicción de que la mujer a su lado era su ancla, no su perdición. El barón Matías, ansioso por ejecutar su último intento de humillación, se dirigió a la pareja con una sonrisa empalagosa. Con una voz que transportaba el veneno por todo el salón, comenzó a insinuar la inestabilidad de las finanzas de Montemayor y la supuesta irregularidad en el matrimonio del duque. El barón intentó cuestionar la procedencia de las reformas en la villa, insinuando que la misteriosa benefactora era de hecho un amante de Sofía que estaba comprando su favor. El duque, sin embargo, lo detuvo con una mirada glacial, su mano encontrando instintivamente la de Sofía, un gesto de lealtad pública. El momento de la caída del barón no fue físico, sino puramente estratégico. Cuando Matías se preparaba para revelar documentos falsificados que supuestamente probaban la insolvencia del duque, el plan de Sofía se activó. El abogado que ella había contratado, presentándose como el emisario de la reina de las Esmeraldas, interrumpió la escena con una teatralidad calculada. El emisario, con voz autoritaria, exigió al barón Matías el pago inmediato de sus cuantiosas deudas, anunciando que todas sus hipotecas habían sido compradas. La conmoción se apoderó del salón, un silencio tan profundo que se podía escuchar el tintineo del cristal. El barón, pálido como el mármol, intentó negar las acusaciones, su arrogancia desmoronándose ante la mención de sus deudas de juego, la vulnerabilidad secreta que Sofía había descubierto. En ese instante, otro hombre, imponente y con un rostro sombrío, se abrió paso entre la multitud. Era el temido agiota de Madrid, a quien Sofía había localizado y comprado,
dispuesto a reclamar sus ganancias ante la vista de toda la sociedad. La batalla está en su punto más alto. Sofía y el duque luchan codo a codo por la justicia social y su propia redención, pero aún no sabemos si el barón Matías revelará el secreto más íntimo del duque antes de caer. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, asegúrate de estar suscrito. Porque historias como esta, donde la astucia de Sofía salva a su duque, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Sofía o la crueldad de Matías? La aparición de la Agiota fue la confirmación irrefutable de la ruina de Matías. El varón, acorralado y desesperado, balbuceó incoherencias, intentando culpar a Sofía y al duque de una conspiración. En su pánico, el varón cometió su error final, intentando desenmascarar a la duquesa al grito de que su poder no era suyo, ignorando que el poder real, la fortuna de las Esmeraldas, era su única salvación. En ese momento, el duque Rafael, honor de su esposa, estaba en juego. Dio un paso al frente y protegió a Sofía, su voz resonando con una autoridad innegable. «El único conspirador aquí es usted, barón Matías», declaró el duque. «Y la única fuente de poder y verdad en este salón es mi esposa». Fue una declaración de amor y alianza, una afirmación de su fe en ella, incluso sin saber aún el alcance total de su riqueza oculta. La furia de Matías se transformó en desesperación total. Al verse sin propiedades ni prestigio y con el Agiota exigiendo la firma de documentos, el varón intentó un último acto de venganza mezquina. Gritó a todo pulmón que Sofía de la Vega no era de cuna noble, que su padre había mentido sobre su linaje, un intento de invalidar el matrimonio. Sin embargo, su plan fracasó estrepitosamente. El duque Rafael, con la calma de un hombre que ya no teme a las sombras, se interpuso entre Matías y Sofía. «El único linaje que importa es el del corazón», replicó el duque, haciendo callar a la multitud. «Y mi esposa ha demostrado más nobleza en un año que usted en toda su vida». La declaración cimentó la caída social del varón, pues el duque de Montemayor, el hombre más orgulloso de la corona, estaba defendiendo públicamente el valor de su esposa sobre el título. El abogado de la reina de las Esmeraldas procedió a forzar la firma del varón sobre el documento que transfería el resto de sus tierras a la Fundación de Caridad. Matías, ya derrotado, firmó, su rostro un mapa de la desesperación. El agiota lo escoltó fuera del salón, un paria social, quedando su ambición reducida a nada. La duquesa Sofía había ejecutado su venganza perfecta. El varón se autodestruyó por su propia avaricia. Sofía, en medio del silencio reverente de la multitud, sintió una oleada de alivio y triunfo, pero su confrontación final no era con el varón, sino con su marido. El duque se dirigió a ella, con los ojos llenos de una pregunta silenciosa. «¿Quién es la reina de las Esmeraldas?» Ella se limitó a sonreír, su esmeralda brillando, y lo invitó a retirarse, dejando a la sociedad digerir el escándalo y el cambio de poder que acababa de presenciar. En la privacidad de su carruaje de regreso, el duque rompió el silencio, su voz cargada de una emoción que nunca le había permitido mostrar. Él había abierto el sobre que ella le había dado, el mapa de la mina y la breve carta de Sofía, confesando ser la reina de las Esmeraldas y la fuente de la fortuna que había salvado el ducado, lo confrontaron con la verdad más humillante y a la vez la más hermosa. El duque miró a Sofía no con ira, sino con una rendición de corazón. «Usted no solo ha salvado mi fortuna, Sofía», susurró Rafael, su voz quebrándose. «Ha salvado mi honor, mi ducado y mi alma de mi propia ceguera.
Yo la desprecié por mi pasado, y usted me ha enseñado el verdadero significado de la lealtad. La tensión se rompió cuando el carruaje se detuvo. El duque, actuando por impulso y por el amor que ya no podía negar, se inclinó, besó y la... No fue un beso de propiedad o de deber, sino de reconocimiento mutuo, de unión y de perdón. Sofía, con lágrimas en los ojos, correspondió al beso, sintiendo que los muros de su propio corazón finalmente se derrumbaban. La noche que siguió al triunfo en el banquete fue la primera en que el palacio de Montemayor se sintió verdaderamente cálido, como si el frío de 3 años de humillación y soledad hubiera sido expulsado por el fuego del reconocimiento mutuo. El duque Rafael llevó a Sofía no a sus aposentos separados, sino al patio central del palacio, el mismo lugar que doña Inés había descuidado y que ahora, bajo el tenue resplandor de las lámparas, parecía prometer un nuevo comienzo. Él se arrodilló ante ella, no en súplica, sino en un acto de profunda admiración y entrega, tomando sus manos y prometiendo que su matrimonio, de ese día en adelante, sería una parcería de iguales, donde su poder y su sabiduría serían honrados por encima de cualquier título. La justicia y paz se instalaron rápidamente. El barón Matías Garcés, despojado de sus títulos, sus tierras y su prestigio, se convirtió en un paria. Sofía, con una astucia final, se aseguró de que las tierras transferidas a la Fundación de Caridad no pudieran ser reclamadas, cimentando el legado de la reina de las Esmeraldas en la provincia. El barón, incapaz de enfrentar la humillación, huyó de la capital, terminando como un mendigo silencioso en una de las villas que había intentado arruinar. Un destino irónico, y justo para su avaricia. Su caída no fue por la venganza de Sofía, sino por la autodestrucción causada por su propio orgullo y vicio. La cura y redención de los protagonistas se desarrolló con una ternura inesperada. El duque Rafael, liberado del trauma de la traición y obligado a enfrentar su arrogancia, aprendió que la verdadera fuerza no estaba en la autoridad ciega, sino en la confianza vulnerable. Él confió plenamente en Sofía, entregándole la gestión total de las finanzas del ducado, reconociendo que su genio matemático era el tesoro más valioso de Montemayor. Sofía, por su parte, sanó la herida del rechazo inicial, entendiendo que el amor del duque no era una concesión, sino una elección profunda basada en el respeto por su carácter y su poder. Sofía, ya como duquesa de Montemayor, de pleno derecho y con una influencia inigualable, implementó sus reformas. Utilizando la fortuna de las Esmeraldas, fundó la Casa de Caridad Sofía en la villa, un centro de educación y salud, que se convirtió en un faro de justicia social, demostrando que la nobleza podía y debía ser un motor de cambio. Ella transformó las viejas estructuras de poder, reemplazando a los consejeros corruptos con personas honestas elegidas por su mérito, no por su cuna, con el apoyo incondicional y orgulloso de Rafael. Juntos establecieron un nuevo legado que trascendió su propio tiempo. Con la influencia de la fortuna de las Esmeraldas, la pareja impulsó una nueva ley de herencia que protegía a los pequeños propietarios de tierras de los varones extorsionadores, un cambio legislativo que cimentó su reputación como reformadores sociales. El duque ya no veía su título como una carga de protocolo, sino como una herramienta para la protección de los vulnerables, una lección aprendida de la mujer que había salvado su casa. La escena final de su victoria no fue en un salón, sino en la sencilla villa rural de Montemayor, donde todo había comenzado. Sofía y Rafael, de la mano, caminaban por el patio de la Casa de Caridad, observando a los niños jugar y a los campesinos trabajar con una dignidad renovada. El contraste entre la frialdad de su inicio y la calidez de ese momento era palpable.
un testimonio silencioso de que el amor forjado en la adversidad es el más resistente y verdadero. Si has acompañado la historia de Sofía de la Vega y del duque Rafael de Montemayor hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El duque Rafael se detuvo frente a ella, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro no estaba el anillo de cinete de la obligación, sino un anillo delicado, con una sola esmeralda de un verde profundo y cristalino, la gema que ella misma había extraído de las profundidades de la tierra. Él la tomó de la mano y deslizó el anillo en su dedo, no como un símbolo de posesión, sino como la promesa de una parcería eterna, donde su poder, su secreto y su amor se unirían para el bien mayor. Este anillo sella nuestro futuro, mi duquesa, dijo Rafael, sus ojos brillando con una devoción sin precedentes. Usted es el verdadero tesoro de Montemayor, no las tierras, sino la justicia y la luz que trajo a mi vida y a este ducado. Gracias por enseñarme a amar y a honrar. Sofía sintió un torrente de emoción. Su viaje, desde la humillación hasta la victoria, había concluido no con la venganza, sino con el amor redentor. Ella besó la mano del duque, sintiendo el calor de su afecto. Mi fuerza nació de su desprecio, Rafael, pero mi amor floreció de su humildad. Juntos construiremos un legado que durará más que cualquier título, respondió ella con la voz serena y llena de autoridad. El epílogo de su historia se escribió en los rostros de la gente de la villa, que los veían pasar con respeto y gratitud, una pareja noble que había aprendido que el verdadero poder reside en el servicio. La opulencia de las esmeraldas se invirtió en la felicidad colectiva y el palacio, antes un mausoleo de soledad, se llenó de la risa de los niños y de la calidez de un hogar. La cena final los encontró sentados en el comedor, ahora luminoso y acogedor, compartiendo una comida sencilla pero significativa, hablando no de títulos y deudas, sino de planes futuros y de la posibilidad de tener hijos, herederos que crecerían con la verdad de que su fortuna no venía de la guerra, sino de la tierra y la inteligencia de su madre. La duquesa Sofía, la reina de las esmeraldas, sonrió con un brillo de poder y amor en sus ojos. El duque y Sofía, de pie en la ventana del palacio, miraron hacia la villa iluminada por la luna. El resplandor de las esmeraldas en el dedo de ella, un recordatorio del poder que habían forjado juntos. El orgullo y la humillación se habían transformado en una historia de amor, donde la justicia social y la redención personal se fusionaron en un final satisfactorio y lleno de promesas de un futuro justo y duradero.